¿Listo? Oh, Incluso en vela de 4 horas tiende a portarse como la vela de día, o sea que la gran mayoría, por no decir que todos los patrones de triángulo que encuentren en vela de 4 horas van a ser de continuación. En cambio, ¿en dónde viene el reto? Y por eso lo bilateral. Como aquí estamos hablando de las ondas dentro de las ondas dentro de las ondas de él, por eso esa es la explicación técnico-matemática, podríamos decir, de por qué se vuelve un patrón bilateral, porque nosotros no sabemos al final, entre más bajamos y más ruido se hace, si estamos en un pedacito de la bajada o estamos en el pedacito de la subida, ¿sí? Entonces, por eso se convierte en un patrón bilateral. ¿Qué nos dicen los autores? Usted dibújelo, no opere nada por dentro, solo espera que él se reviente. Y uno es terco y puede operar siempre y cuando pues el espacio quede bastante amplio, bastante grande y para eso. Ahora, esto aquí como lo ponen ideal, casi nunca pasa. Y ustedes ven que aquí entró por acá, bajo aquí y rebota, pa, 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 pa. Ustedes dirán, listo, eso llega hasta la punta y en la punta es donde sale. No. Hay atentos para que copien. El número de rebotes promedio que tienen los triángulos, todos los siguientes triángulos que vamos a ver, ¿sí? Son de 5 a 6 rebotes, 7 como mucho, ¿sí? ¿Pueden llegar a haber 8 rebotes? Sí, pero digamos, lo normal son 5 a 6 rebotes, rompe la estructura y arranca la tendencia, ¿listo? Y 7 como mucho, de 5 a 7. ¿Por qué se llama triángulo ascendente el primero? Fácil. Tenemos una línea ascendente. ¿En dónde se dan las líneas ascendentes? El único lado donde se puede dar la línea ascendente es en la tendencia alcista. ¿Listo? Por eso se llama triángulo ascendente. ¿Cómo se construye? Lo que vamos a ver es una serie de oscilaciones, ¿sí? En donde la parte superior queda a la misma altura y aquí trazamos una línea que es de soporte-resistencia y la otra, en la medida en que, miren, en que los retrocesos empiezan a subir, los retrocesos van quedando que cada vez más arriba. Por lo tanto, miren, los retrocesos alcistas van quedando más arriba. Por tanto, trazamos una línea aquí y el triángulo es la consecuencia de la unión de una línea de soporte o de una línea de resistencia, en este caso, si lo vemos como techo, de una línea de resistencia con una línea de tendencia alcista. ¿Listo? Entonces, triángulo ascendente, tendencia alcista. O sea, debe aparecer sí o sí solamente en las tendencias alcistas. Eh, ah, listo. Ahora, ejemplo de esto. Ahí está. Este, por ejemplo, si mal no recuerdo, lo encontré en 4 horas. Por lo tanto, iba a ser un patrón de continuación. ¿Cómo se marca? Voy a volver aquí al ejemplo. Como es un triángulo alcista o ascendente, por donde entre el primer punto, ahí empezamos a hacer el conteo. Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Por donde entre. Entonces, ahí lo tenemos, miren. Esto venía desde abajo. Obviamente ahí se alcanza a ver un pedacito, pero esto venía desde por aquí abajo. Ahí está. Uno, 2, 3. Ahora ustedes dirán, ah, pero aquí no cumple. Se aproxima. Entonces, la teoría nos dice lo siguiente. La teoría nos dice que al menos deben haber 2 puntos de la línea de tendencia que concuerden y al menos deben haber 3 que concuerden. Y ustedes miran, aquí hay algo raro. Uno rompió el 5 y el 3 ni siquiera lo toca. aproximado. Presión. Se aproxima. Si no, entonces la mayoría de veces no entraríamos absolutamente a nada. ¿Listo? Algunos autores más ortodoxos dicen cualquier ruptura anula el patrón. Uy, entonces este lo invalida. No. Entonces, ¿qué nos dice Murphy? Murphy es más lapso en eso y nos dice, ojo, cuando ustedes vean que rompe, si rompe con 2, 3%, 6% del tamaño de su cuerpo, pero se reintegra otra vez a la estructura, el patrón sigue siendo totalmente válido. ¿Listo? Es decir, que aquí, hipotéticamente, ¿a partir de qué patrón se construye el triángulo? Cuando teníamos detectado 1 y 3 y por lo tanto 2 y 4. El primer impulso precisamente, primer retroceso, segundo impulso, segundo retroceso, ya, con eso, ¿sí? O sea, con 2 puntos ya básicamente trazamos el esqueleto de lo que va a ser a futuro el triángulo. ¿Y aquí qué pasó? Miren, para no rayar aquí que no se tape, hubo un pequeño gap,
y una mini isla, miren, aquí una mini isla y subía. ¿Cuál es la altura recomendada? Bueno, hay dos formas de trazar la altura. A mí me gusta más así porque uno aspira a ganar un poquito más. En los libros, después de que se traza uno, 2, 3, 4, ¿no? En los libros dice, proyecte una línea de soporte resistencia y trace una perpendicular desde el punto de la unión, desde ahí hasta cuando se junte con uno. Ahí. ¿Listo? Esa es una de las que encuentran a veces en los libros. A mí me gusta más, es un poco más a lo dibujo técnico, diríamos. Que es que, miren que 2 está más alejado, obviamente. Entonces lo que yo hago es que una proyección de la línea, o sea, ¿qué es lo que haría en el MetaTrader? Tecla Shift y la estiro hacia abajo. Tin. Y después le acomodo de tal forma que me concuerden los dos puntos y ahí me gano, miren, me gano un pedacito aunque sea, y ese pedacito casi siempre al final lo consigue. Y es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos esa proyección. En cuanto al stop loss, el stop loss en los textos suelen colocarlo por debajo de la mitad de la altura de H, ¿sí? Pero resulta que la mayoría de veces ese stop loss termina concordando con el último punto de rebote, o sea, con el punto 6. Luego, el stop loss teórico Punto debería C. colocarse por debajo de 6. Cuando ustedes cuenten los 6 rebotes y ya. ¿Eso será muy inteligente? No, es horrible, es ordinario de por sí. Entonces, lo que ustedes deben hacer es ver cómo rompe la estructura y en este caso que teníamos el gap, se ha colocado debajo del hueco y ya el resto es historia. ¿Listo? Pero es horrible colocar esto por debajo del último mínimo, o sea, el punto de rebote. ¿Listo? Entonces, 6 rebotes de 6 a 7 rebotes, entre 5 y 6, ¿sí? ¿Por qué entre 5 y 6? Porque es que resulta que digamos que si aquí hubiera sido bilateral, o sea, que se hubiera ido para abajo, daba 5 y el 6 hace esto, euforia, pánico y... Entonces, por eso no cuentan el 6. ¿Listo? Y aquí, pues, si dan 6, ¿por qué? ¿Porque qué? Porque vino y si rebotó aquí 6 y no cuentan este muchas veces. Entonces, euforia, pánico y se fue. ¿Listo? De ahí viene lo de los 6 rebotes. Bueno, ahora, el siguiente. Tenemos el mismo pero al revés. Entonces, un triángulo descendente aparece ¿en dónde? Pues en la tendencia bajista. Por eso se llama triángulo descendente. Entonces, el triángulo descendente sale como consecuencia de la oscilación, precisamente, ahora de los retrocesos alcistas cada vez más bajos. Miren, este es un retroceso alcista. Uf. Vuelve ahí un impulso, vuelve ahí un retroceso. ¿Qué pasa con los impulsos? Los impulsos son los que nos dan la platica. Acuérdense, miren, impulso, 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 ¿no? El impulso concuerda, o sea, el impulso se convierte, o las terminaciones de los impulsos se terminan convirtiendo en el soporte ahora de la estructura. Pero los retrocesos son cada vez que más bajos y ahí se forma una línea de tendencia. Por lo tanto, la línea descendente del triángulo descendente se forma abajo. ¿Dónde suele aparecer este? A la salida de una zona de distribución. ¿Listo? A la salida. Ahora, después de haber visto los dos patrones, resulta que sí es posible que no se forme un hombro cabeza a hombro, sino una zona de acumulación como un triángulo, sea ascendente o descendente. Es decir, en la caída de precios, caso este, podríamos tener este como última zona de acumulación y el otro, el que acabamos de ver, como última zona de distribución. Por lo tanto, rompe con toda la lógica y que tenemos de patrón bilateral y en ese caso los dos triángulos pasarán a ser temporalmente de la familia de los patrones de cambio de tendencia. Pero ¿en dónde tiene esta lógica más grande? En temporalidades grandes precisamente, no en las pequeñas. ¿Listo? Bueno, ahí ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar, que estoy pendiente del reloj, faltan 20 para las 10. Ya vamos a acabar. Ejemplo. Entonces, este triángulo, por ejemplo, no es un bilateral dentro de lo teórico. ¿Por qué? Porque fíjense que sale de la zona de distribución, se genera un número de rebotes y ¿qué tenemos? Una tendencia que había empezado a ser bajista y continúa siendo bajista. Por lo tanto, aquí el nombre real dentro de la estructura física como tal sería triángulo descendente de continuación bajista. Ese sería el nombre completo con todo y apellidos. ¿Listo? Triángulo
descendente de continuación bajista. Y preciso, miren, se forma a la salida de una sola acumulación. En este caso hay 8 rebotes, lo que yo les decía es un salto excepcional a la regla, ¿sí? Y miren aquí el detalle nomás, aquí teníamos un gap, o sea que al mismo tiempo todos estos eran huérfanos, miren. ¿Y cuál fue la idea? Miren, venir a cubrir el gap precisamente, que es lo que se da, euforia, pánico y ya. Si ustedes miren ya después con calmita, miren, que es lo que yo digo que se me olvidan los nombres de los patrones, después de que se forma los 6 rebotes, uno empieza a sospechar que va a romper la estructura. Si yo miro patrones de velas, miren esta vela y miren esta vela. Ese es un patrón de continuación bajista. ¿Sí? Ese está dentro de los patrones de continuación, recuerden, de los que tienen el primer color del patrón amarillo, para que los busquen después ahí con calmita. ¿Sí? No me acuerdo la explicación exacta, o sea, como la redacté, pero sí me acuerdo que tienen que haber al menos 4 o 5 días o 4 o 5 velas que queden atrapadas entre el cuerpo, entre la altura, digamos, del cuerpo de la vela y que no pasen, digamos, a la altura, sino que se queden más o menos a la mitad y ahí cumple la condición, miren. Después, cuando sale la otra, ¿qué pasa? Envuelve todo esto, miren, por eso cae más profundo y ese es un patrón de continuación precisamente. Si lo miramos, miren cómo son las cosas. Si miramos desde arriba, había un rango y al final esta vela roja que termina siendo, miren, un patrón envolvente para la verde y para lo que había, miren. ¿Listo? Pasó un poquitico, se da y ahí. Y este es el mejor ejemplo que podríamos tener, que al principio sea el patrón de cambio y unas poquitas velas después cambia la lectura y con lo que recién acaba de pasar como patrón de cambio, se convierte inmediatamente en un patrón de continuación. ¿Listo? Y cae. Pam, 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 pam. Y listo. Las proyecciones las pueden tener unos pips arriba, ¿no? No la altura técnica, digamos, que marca. Siempre la altura de los triángulos es respecto a uno y 2. Siempre. Siempre. No entre 3 ni 4 ni... No. Uno y 2 es la base, digamos, de la proyección de Z y Prof. Listo. Ahora, el triángulo simétrico, su mismo nombre lo muestra. En este caso, miren por dónde arranca la línea, de abajo hacia arriba. Por lo tanto, este tipo de triángulo sería triángulo simétrico alcista. ¿Listo? Se forma a partir de dos líneas de tendencia que se encuentran, que convergen, sería la palabra en español. Entonces tenemos impulsos o retrocesos bajistas que cada vez son más que más altos y al mismo tiempo esos son retrocesos alcistas, ¿no? Recuerden, retrocesos. Lo que va abajo en la tendencia alcista es retroceso. Y al mismo tiempo tendremos impulsos cada vez más bajos respecto al último máximo que se había hecho. Entonces, de ahí se forman precisamente las dos líneas de tendencia y se forma un triángulo simétrico. Todos los triángulos normales, incluidas las cuñas, deben tener 6 a 7 rebotes, no se les olvide, 6 a 7. Hay una excepción que ahora vamos a ver, que es una mutación, podríamos decir, de este triángulo simétrico, que es el peor de todos. Ahí está. Este por lo menos no es el del mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque este se forma en la tendencia bajista, ¿sí? Esto de hecho se ha formado por aquí. A ver si por aquí. Ah, ¿dónde está la aquí? Esto venía, me acuerdo que esto venía en la tendencia bajista y después hizo esto aquí, ¿sí? Entonces, a partir de este punto lo conté. Y la salida por donde sea por acá. Por lo tanto, este sería patrón triángulo simétrico bajista de continuación. Si le metemos el resultado final, ¿sí? Y vuelve y juega, se da la proyección entre uno y 2 y ahí mismo tiramos hacia abajo. ¿Listo? Hacemos la proyección. Miren aquí, el mismo patrón se repite, miren, de continuación. Una vela roja grande, la euforia pánico se da sobre toda la línea y aquí el remate con la vela. Y a la salida de esta, si le metemos, aquí mezclamos un poquito de velas japonesas, ahí teníamos ya el gatillazo, que era al cierre de esta vela roja, miren, pa, 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 y llegaba al punto final. ¿Listo? Esto es de tipo. Ah, bueno, lo del stop loss, entonces es lo mismo. Supuestamente a la mitad. Como aquí tenía 7 puntos, pues la mitad va a concordar con el rebote del último punto, que era el 7. ¿Esto tiene lógica? No. O sea que, por ejemplo, aquí, ese stop loss aquí marcado sería horrible. Porque si yo le pongo cuidado a los patrones y yo veo este patrón bajista, al cierre de esta vela yo la voy a poner más bien por aquí, porque la tengo que colocar tan arriba. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo?
buscando el último máximo que hubo. ¿Cuál fue el último máximo? Pues el máximo fue esta mecha, la de esta vela verde ahí que marqué. Entonces ahí es donde se tiene que colocar el stop loss, no por acá arriba. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la explicación. Siguiente, cuñas. Las cuñas los pueden confundir al principio en el sentido de las líneas, pero entonces hay un detalle. Las líneas de tendencia en ambas van a la misma dirección. En los triángulos simétricos una sube y otra baja. En estas la característica es que ambas líneas suben. Esta que ustedes ven aquí, esta primera cuña, por ejemplo, sería el ejemplo perfecto de una zona de distribución. Entonces fíjense que vuelve y juega. No siempre se va a formar el hombro, cabeza, hombro, sino se puede formar aquí. En este tipo de patrones les comento que la euforia pánico puede ser casi chiquita o nula. ¿Por qué? Porque ya se estrechó todo y la caída aquí es con toda, con toda. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿A qué se les parece esto? A algo físico. Se parece a un palo de hockey, ¿no? Entonces, la teoría nos dice moderadamente, ubique el punto uno y el punto 2, ahí está uno y 2, y ese sería el primer objetivo. Yo les voy a enseñar a ser más ambiciosos. Si esto era la tendencia alcista hasta formar el canal de distribución, y aquí este fue un impulso y aquí el retroceso, ojo donde fue el último punto, donde este punto terminó, que al mismo tiempo dio el comienzo. Y tracen una perpendicular, ponen aquí una línea de soporte y resistencia y miden esto así derechito, trazan una línea hasta donde entró con el punto uno aquí. Y sean ambiciosos y pongan, tan pronto ven el euforia pánico, pongan ese mismo proyección hacia abajo. Y agarran todo el palo de hockey hacia abajo. ¿Listo? Y lo mismo aquí, pero este sí es un caso particular. Porque para que se forme esta estructura, este se forma cuando ha salido de una zona de distribución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los retrocesos hacia dónde apuntan? Hacia arriba. Por lo tanto, son retrocesos alcistas que pertenecen a qué tendencia? A la bajista. Miren, sube, sube y sube. Línea de tendencia también por lo tanto. ¿Por qué? Porque los retrocesos son cada vez menos profundos, pero miren, la altura cada vez me dando al mismo tiempo que más altura. Entonces se juntan dos líneas de tendencia. Por lo tanto, ¿qué? La altura proyectada termina siendo este qué? Una cuña alcista de continuación. Vuelve y juega. Estos ejemplos que yo les estoy dando así duros es para que los encuentren, si los llegan a encontrar, en vela de semana y de ahí para arriba, que es donde haría más billete, pero es donde menos veces sale. Ese es el detalle. ¿Sí? Ahora, cuando se rompe la estructura, como yo les dije que este salía recién de un canal de distribución, euforia, pánico, miden, agarran en plena, proof, toman otra vez toda la proyección del palo de hockey hacia abajo y con toda, compañeros, ahí. ¿Qué tal que esto fueran 1000 pips? ¿Se imaginan? Lo de las vacaciones, o qué sé yo, lo de los recibos de un servicio o lo de los servicios. ¿Por qué no? A eso es a lo que hay que apuntarle. ¿Sí? ¿Qué tal que hacer trading terminen pagando los servicios? Buenísimo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, ojo, con los casos puntuales donde puede darse. La misma, pero al revés, la cuña bajista. Ah, miren, ahí está la proyección. Entonces, este es el ejemplo de una cuña alcista, pero dentro de la estructura de una tendencia bajista. Miren, cada vez puntos más altos. ¿Sí? La línea azul es el zigzag, podríamos decir. ¿Sí? Miren, arranca aquí, sube, baja, sube, baja, sube, baja. La línea está, miren, pi y pi. No tienen que proyectar hasta cerrarla. Esto no lo tienen que hacer. Ustedes solo tienen que encontrar el pedacito, ¿sí? Es el comportamiento, hacen la proyección. Y aquí está, miren, euforia, pánico. Claro, para el ejemplo, para que el estudiante obviamente vaya por segmentos, pues aquí está proyectado solamente uno y dos, ¿sí? Y ahí está. Y vuelve y juega. Se supone que el stop loss debe ir en el último impulso, acá en 6. ¿Cómo vamos a entrar aquí en 6? Mire, si aquí viene la ruptura, poner esto aquí es horrible. Ah, que es que entonces a la mitad de la altura. No, 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 a la mitad de la altura no, porque aquí cada vez esto se va estrechando. Después vuelve y juega. ¿Qué tenemos en este momento o hasta aquí?
para tomar la decisión de en dónde colocamos el stop. Entonces, echémosle ojo a las velas, o a lo mejor esperamos a que rompa y ahí sí decimos, oiga, sí, entonces coloquemos ese al menos aquí arriba para que no quede tan feo y listo. Pero nunca aquí, ¿sí? Como lo marca la teoría. Listo, ahí está. Entonces, vamos ahora con las otras. La cuña bajista, el palo de hockey. Esta, vuelve y juega. Esta sería una proyección hipotética al final de una zona de acumulación. O sea, esta sería la última formación de una tendencia bajista. Y vuelve y juega. Aquí lo bilateral nada tiene que ver y se comportaría como un patrón de cambio de tendencia de manera temporal, donde la altura proyectada del palo de hockey ahora ambiciosamente la vamos a tomar en pleno desde la euforia pánico que se ve aquí hacia arriba. ¿Listo? Entonces, este es un caso muy, muy puntual. No recuerdo haberlo visto en todos estos años, al menos viéndolo así en los marcos de tiempo. A lo mejor puede que sí salgan futuros o a lo mejor puede que sí salgan acciones, no sé. Sobre eso sí no he leído en qué situaciones o sobre qué mercados puede que sí salga. Y esta de aquí también es muy especial porque se formaría durante la formación de la tendencia que alcista. Miren, ¡pum! Primer movimiento, el primer impulso, viene el retroceso bajista, el retroceso alcista, perdón, retroceso alcista, y después al mismo tiempo, impulso alcista, pero ¿qué pasa con los impulsos? Cada vez son más pequeños y los retrocesos un poquito más profundos. Por lo tanto, la unión de dos líneas de tendencia que apuntan a la misma dirección nos terminan dando el patrón cuña. Y ya saben, inicialmente iríamos solamente por la altura, después por el palo de hockey hacia arriba. ¿Listo? Eh, este, Murphy dice que cuando este tipo de patrones salen dan mucho dinero. ¿Sí? El lío es que, y eso el libro de Murphy, por ejemplo, todos los ejemplos se aplican a Forex obviamente, pero están hechos sobre gráficos de empresas. ¿Sí? Entonces uno asume que por ese tipo de explicación y por lo que uno ve, que es como más viable que se den ese tipo de situaciones en los gráficos de empresas y no aquí en Forex. Aquí tenemos el ejemplo, miren, un patrón de cuña bajista, pero miren, al final no hubo hombro, cabeza, hombro en ningún lado. No hubo pánico, solo euforia, miren, ¡puf! La caída. Miren. Para el ejemplo, claro, uno y dos y demás, pero ¿desde dónde viene el palo de hockey? Desde bien abajo. Y se toma, miren. ¿Listo? Ahí lo dejo para que lo vean otra vez. Es casos muy puntuales. Este es una variante del triángulo simétrico. Como está en la imagen, sería un triángulo simétrico, perdón, patrón banderín alcista, por como está. Ahí está. Suele aparecer en momentos de rango donde las oscilaciones son muy cortas y no tiene más de 3 o 4 rebotes. Por lo tanto, esto es el peor para operar de la familia de los triángulos. ¿Sí? Si aparece en vela de día, tampoco es que la proyección vaya a ser muy alta. En este caso lo vimos ahí muy, muy improvisado dentro de una zona de distribución, miren, y al final pues cumple, pero la volatilidad tampoco es que fuera mucha, miren, puff, daba ahí la salida y listo, ¿vale? Entonces es muy irregular, muy chueco, muy feo, ¿sí? La verdad cuando yo lo detectaba, yo prefería no tomarlo así, sino tomarlo a la antigüita, con lo que hemos visto hasta ahora, miren. Prefería tomarlo que, miren, soporte, perdón, sí, un rango, mejor dicho, soporte de resistencia, digámoslo así, y ahí está. Y más bien esperaba a que, ¿qué? Sabiendo que esto era una zona de distribución, digo yo, bueno, que se pierda, aquí carajos, y más bien espero a que los rebotes, y aquí fuera pánico y entrada hacia abajo. O sea, hay ciertas situaciones en las que ustedes, por ejemplo, en este caso, ustedes dicen, no, mejor la sigo viendo como antes, ¿sí? Y listo. ¿Por qué? Porque es que todo eso es un poco de imaginación. Listo, aquí va. Este es el banderín bajista, que obviamente por la forma del palo ya sabemos que se forma en lo bajista y ahí está. En este caso, y para algunos autores es inválido porque perfora la estructura, miren, la perfora mucho, incluso la rompe, se sale. Y aquí peor, pues que este sí casi llegó al borde y es muy irregular, miren, uno, dos, tres y aquí alguno iría cuatro y por allá cinco, ¿sí? Entonces, cuando uno lo detecta, uno lo tiene que esperar y al final el movimiento corto. No quiere decir que no tome el palo de hockey, sino que en esta situación particular, aquí por lo que se alcanza a ver, ya era cuando la tendencia bajista se estaba prácticamente agotando.
Entonces aquí no tiene ninguna lógica lo del palo de hockey, ¿sí? Entonces hay que ver dónde tiene lógica lo del palo de hockey, por ejemplo, en ese tipo de patrones. Cuando ustedes miren la proyección respecto a qué, a la tendencia alcista. Si ustedes ven un tramo muy largo en su vida, lo más seguro es, acuérdense de esto, es que esa sea la onda 3 de Elliot, que es la que da más plata en los movimientos. Entonces, así mismo ustedes dirían, esta es la onda C, y la onda C es el equivalente a la 3 pero obviamente en las caídas de precios. ¿Listo? Entonces, ahí está. Nos faltan como unas 4 láminas, acabamos, palabra. Patrón banderín, perdón, patrón bandera. La bandera es un canal, el canal ya lo aprendimos a trazar. Entonces lo que tenemos, en el caso de la bandera alcista, ¿con qué se forma? Con el retroceso bajista. Miren, ahí está. Con el retroceso alcista, perdón, bajista, sí. Con el retroceso bajista, ahí se forma, miren. Entonces literal, es un pedacito de canal. ¿Sí? Entonces tenemos dos líneas de tendencia que concuerdan muy bien. Tomamos una, la proyectamos, tenemos un pequeño canalito. Y normalmente los libros, pues lo que explica es, se toma como recompensa primero la altura del trapo, hablemoslo así, la altura del trapo, pero hay que ser ambicioso, entonces ustedes pueden tomar inicialmente la primera entrada, pero ojo desde dónde viene, porque la que vale es el asta de la bandera y se haría la proyección máxima. Vuelve y juega. ¿Listo? Entonces, el patrón bandera, ejemplo de ese patrón bandera, miren, aquí está. ¿Listo? Este patrón bandera venía desde abajo, obviamente. Aquí daba el punto de entrada, bueno, aquí falta haberlo proyectado, punto 1 y rebota. ¿Cuántos rebotes tiene que tener? Casi te me escapas de detalle. Lo mismo, de 6 a 7 rebotes tienen las banderas también. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tomándolo así, 1, aquí arriba, aunque me faltó proyectarlo, 1, 2, 3, 4, 5, miren, el 6 apenas. Y después que tenemos euforia, pánico y ya saben qué hacer. Lo que pasa es que esta euforia pánico viene enredada, porque miren que fue muy cortico el movimiento y alguno dirá, listo, esta vela puede ser, pero ya casi estoy encima. ¿Sí? O sea que aquí, aunque aquí se alcanza a ver un poquito, ya después si uno lo ve muy encima, ya es hacer el seguimiento, a lo mejor aquí con una línea de tendencia, miren, la hacían, qué sé yo, y estaban más pendientes del palo, ¿sí? Para buscar desde este punto la proyección del palo, siguiendo a lo mejor los retrocesos, miren, caía aquí a lo mejor volvía y daba, caía aquí a lo mejor, volvía y daba, y la línea de tendencia nos había aprovechado ahí para todo, ¿vale? Imaginación, hay que tener imaginación. Ahí estoy especulando, a ese nivel tienen que llegar, a especular con todo ese tipo de cosas. Listo. Siguiente, la bandera bajista obviamente se forma con los retrocesos alcistas, por lo tanto sales en terreno de lo negativo. Vamos primero por el trapo, después la proyección del palo hasta abajo, y ahí está. Esto claramente lo trazamos al final de una tendencia alcista. Es decir, esto, por como venía algo así, ¿no? Y ahí está, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, miren, proof. Pregunta, ¿y dónde quedó el pánico? No. ¿Por qué? Aquí, bueno, teníamos que haber curado en salud, a ver si esta de pronto era la última parte de una zona de distribución. Si todo esto formaba parte de eso, o a lo mejor, o a lo mejor esta, perdón, esta era la salida más bien de una zona de distribución, era el cuento, o sea, por aquí se había formado la zona de distribución y esto era la consecuencia, había salido y se había dado obviamente el retroceso, ¿sí? Y al ser un retroceso alcista muy profundo, era de esperarse que esto cayera. Sí me acuerdo que esto lo saqué de vela de 1 hora, o sea, para que ustedes den cuenta que entre más abajo y si ven, si operan, agarran algo que esté bien estructurado, la caída puede ser bien monumental, bien monstruosa. ¿Listo? Y le sacan plata ahí también. Listo. Entonces, esa es la bandera bajista. Bandera bajista. Y finalmente, y con esto cerramos ya la clase, los últimos dos que los conocemos desde cuando empezamos a dibujar. El rango de precios, que es cuando salen todas las tibias que veíamos, es un patrón rectángulo. Oma lo llamaba patrón cajón o patrón de caja. Y no es más. O sea, el patrón original queda original hombro, cabeza a hombro,
al techo y al piso es este señor. De aquí nació todo lo que vimos anteriormente, de los rangos, ¿sí? De un patrón de caja de dos líneas, de una línea de soporte y una línea de resistencia. Ahí no hay mucho más que explicar, más de lo que yo les he dicho, que en los rangos se supone por ahora no deberíamos operar. En este caso se supone que este, hipotéticamente hablando, digamos que aquí estaba la zona de acumulación, salió esto y se formó otra vez una pequeña zona. ¿Qué haríamos aquí? No operar hasta qué, hasta no tener la confirmación de qué, euforia, Refugio. pánico y la altura de la caja es la que proyectamos hacia arriba. ¿Listo? Ahí no hay nada más que explicar. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un patrón rectángulo en vela de día, mejor me curo de salud, porque muy probablemente va a ser bien chiquito, bien bajito. Entonces, ¿dónde operaría la caja? Por lo menos en 4 horas o de ahí para abajo, ¿no? Si la llegan a detectar. Y aquí está el ejemplo, miren. Y es horrible, ¿por qué? Porque los rangos tenemos todas las tibias, miren. Ahí se alcanzan a ver algunas velas doji y la mayoría peonzas, puras velas trompo, miren, puras trompitos, pa, pa, pa. Y algunas grandes, claro, se genera volatilidad porque tiene que fluctuar entre el techo y el piso, pero al final, en este caso es un poco más jodido porque no tuvimos pánico, solo tuvimos euforia y ¡pum! Reventó y se fue, ¿sí? Es lo que se ve aquí. No hubo pánico. ¿Listo? Ahí está. El stop loss suele colocarse, o se sugiere que se coloque por debajo cuando la caja es alcista, hablándolo así. Entonces el stop loss se supone que se coloca en la tapa inferior. Vuelve y juega. Aquí no soy amigo de eso. Si ustedes ven que revienta o va a reventar, hay que ver es aquí dentro de la caja en donde colocamos el stop loss más cerca. Porque qué tal que con un mechazo o con algo, o que esto se devuelva, ¿cómo quedamos con ese stop loss por allá lejos? ¿Sí? Entonces cada gráfico, cada situación. Y el mismo al revés, que sería el patrón de caja bajista, puede ser incluso la misma zona de distribución, o sea, el hombro, cabeza a hombro, puede ser el mismo techo, puede ser el mismo piso, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Miren, ahí está. ¿Qué es esto, compañeros? Ahí tienen un triple techo. Mírenlo ahí. Ujú. Y al final es una caja. El triple techo es una caja, ¿sí? O sea que ya saben ustedes que pueden operar el triple techo cuando ustedes detectan una de las puntas del triángulo, pero si ya se pasó el tiempo, se transforma en una caja. Entonces ya saben es la altura de la caja, incluye las zonas de control. En este caso, miren, zona de control uno y zona de control 2. Pero como esta es la más profunda, pues es la que me importa. Miren, euforia, pánico y hacia abajo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, Homa encontró este tipo de parámetros, como les decía, y a partir de la caja del patrón rectángulo nace todo el resto que acabamos de ver. ¿Listo? Y con estos jóvenes, no los aburro más. Esta es una clase un poquito pesada. Ahí tienen todos los componentes, todas las cosas y demás. Ahora, rápidamente, para que ustedes vean aquí otra cosita. A ver, pauso aquí esto. Por aquí la tenía, por aquí la tenía, por aquí la tenía, por aquí la tenía. Por aquí la tenía, acá está. La hoja que les compartí para que ustedes la impriman, obviamente. Esto, época de pandemia, imagínense ustedes haciendo todo bien bonito, todo así, ¿no? Como para compartirlo. Bien explicadito, lenguaje muy sencillo y ustedes van encontrando ahí todo. ¿Listo? ¿Cómo hacerlo? Esto de curiosidades, vainas que yo me inventaba como para colocar referencias o cosas así como que, ¿sí? Que no siempre estaban por ahí en los libros. Hay variantes del hombro cabeza a hombro para que las estudien. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, el hombro nace aquí, hombro, baja aquí, se forma la cabeza y la cabeza corta. Aquí podemos anticiparnos trazando esta línea clavicular desde acá. Si vemos que la línea corta y pega por debajo, pues entonces podemos entrar desde aquí o hacer esa nueva proyección. Miren, hacemos la corrección y tendríamos una entrada desde aquí y después una segunda entrada desde aquí. ¿Listo? Y lo mismo pero al revés. Entonces son variantes del hombro, cabeza, hombro. Variantes. Listo. Esta es otra, cuando está como dislocado, hacia abajo, hacia arriba. Estas, si las llegan a ver, en ambos casos, esta cae como coco. ¿Listo? Porque miren esa caída, cae como coco, o sea, la caída, 10 lotes y listo, jubilados todos. ¿Ah? Y esta aquí también como cohete, cuando la lleguen a ver, ¿vale?
Bueno, el doble techo, el doble piso no tiene ninguna variante, no tiene ninguna cosa rara. Esas sí los podemos dejar ahí sin explicación. El triple techo y el triple piso tampoco tiene una cosa rara. Aquí está explicadito suelto el techo redondo y el piso redondo, lo que veíamos. Algo así más bien se vería, o sea, le salen aquí estos pequeños impulsos, los cachitos estos, digámoslo así. Más bien es natural, digamos eso, no tan propiamente full redondo, no. Ahí está. Después tenemos la taza, acuérdense, ya la taza, el número 2 ahí yo especifico, por ahí ya después especifico, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces la taza puede ser, ya saben, puede ser un rango, una caja, ya sabemos, una caja, un patrón rectángulo, o un triángulo, o una pequeña, cualquiera de los triángulos, o una pequeña bandera. En los triángulos también incluyo las cuñas, ¿no? Puede ser incluso ahí también la cuña. Listo. El púa, miren, este es el patrón púa, es el más impredecible, pero ya saben qué condición debe tener una vela bien ordinaria seguida de otra vela ordinaria en la siguiente jornada, ¿no? Y ese sería el patrón púa, bajista y púa alcista, conocido también patrón púa en B inversa. Este es en B inversa porque es la B pequeña, ¿no? Por eso ahí sale así, miren, en B y en B inversa. Listo. Las islas, bueno, las islas no tienen tampoco ninguna cosa así extraña. El patrón diamante, este sí me ha salido varias veces. Son dos triángulos simétricos sobrepuestos, pero tienen esta estructura, una especie como de acordeón, podríamos decir, y en el caso del hombro del alcista, si se dan cuenta que tienen una especie como de doble hombro, pero como muy acordoneado, miren, entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando ustedes ven una estructura así, se imaginan aquí una línea, dibujan un triángulo simétrico y otro triángulo simétrico en espejo, y a eso se le llama un patrón diamante. ¿Cuál es la idea? Que entraríamos no en la zona de control que es esta, aquí donde termina la flecha, sino aquí donde se rompe, miren, euforia, pánico y hacia abajo. Se abriría una doble operación donde lo lleguen a encontrar. Cuando rompa la línea de cuello, euforia, pánico y hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y lo mismo pero al revés, el diamante alcista sería un hombro, cabeza, hombro, con los hombros medio acordoneados, pero abajo, obviamente, en la parte inferior. Es lo más raro. Otra cosa, no lo van a encontrar así bonito. Eso queda siempre como así, como cruzado, ¿sí? Es cuestión ahí de mirarlo. Cosas raras. En patrones de continuación hay hombro, cabeza, hombro de continuación. Contrario, siempre se enseñan en los libros y todos lados que el hombro, cabeza, hombro obligatoriamente es de cambio de tendencia. No, hay variantes. Estas no las he detectado casi, muy rara vez las he detectado en vela de día, pero sí sale más bien en velas como de hora y por ahí. Lo que pasa es que tendrán ustedes que tener el zigzag y con el pasar de los años ya tener el ojo bien afinado para ver una cosa de esas, porque si no lo que verían así a simple vista es puro ruido, ¿sí? Entonces sirve también como para la proyección. El techo redondo y bajista y un techo redondo alcista es una especie de variante. Esto no se maten buscándolo aquí en Forex. Esto lo van a ver en acciones. Este tipo de contornos, de figuras, más bien así haciéndolos, más bien en acciones. Los triángulos, aquí están los ejemplos por dónde debe romper, ¿no? Si fuera alcista o bajista, según su bipolaridad, diría yo. Ahí está. Por ejemplo, el triángulo de expansión es un triángulo simétrico a la inversa. Rebota. Se conoce como patrón trompeta o patrón megáfono, pero matemáticamente o estructuralmente es un patrón triángulo inverso. ¿Sí? Listo. Ahí está. El banderín, bueno, aquí ese banderín me quedó muy idealizado, pero ya saben que se va a ver casi siempre horrible. Es el que menos me gusta a mí trabajar, pero las cuñas ahí, ahí están las banderas, tampoco hay ninguna cosa, ahí coloco bien explicadito. Primero se iría por el trapo y después iría por el palo, ¿no? Por el asta, miren, ahí está. Las proyecciones, los rectángulos que no tienen ninguna cosa rara y esto es un resumen que saqué del libro de Murphy para que ustedes tengan en cuenta cuántos gaps pueden haber en una tendencia alcista. Aquí obviamente no se coloca hacia abajo y por eso coloco aquí con la flecha. Se repite lo que pasó en la tendencia alcista. ¿Listo? O sea, una tendencia alcista saludable puede llegar a tener hasta dos gaps, dos saltos. Lo que pasa es que esto es más enfocado como al tema de las acciones. ¿Listo? Esos gaps no van a ser así visibles en vela de día en Forex. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta.
Eso eran como 3 o 4 páginas y comprimí todo eso, miren, así, bien facilito, en un lenguaje bien simple. Y listo, compañeros, ese sería el otro regalo ahí, para que ustedes tengan y se entretengan Gracias. y se acuerden de mí entonces cuando estén en acciones, porque muchas de estas les va a funcionar más en acciones que aquí en Forex. Listo. Y ahora sí, tomo lista rápida y nos vamos a descansar. A Holman ya lo tengo, listo. Diego Andrés Fajardo, Diego, Diego, sí, Diego no, listo. Marco Alejandro, ah, cierto, y es que como coloca Alejo, todavía me pierdo. Listo. David Leonardo, 1, 2, 3 por David. No vino, listo. David no vino. Marco Tulio sí, Cristian Mauricio Driaza, a Cristian lo por ahí, sí. Listo, ya, Cristian, fresco. Juliana sí, Juliana no, Juliana no. A Paula la vi hace un rato, yo vi cuando entró, tal vez se fue. La voy a colocar que vino, porque sí la vi conectada. Ivette 1, 2, 3, Ivette, oye, Ivette no la vi. Javier sí, claro que sí. Y Mariana 1, 2, 3. Sí. Listo, Mariana. Entonces, listo. No tengo a Diego Andrés, no tengo a David Leonardo, no tengo a Juliana y no tengo a Ivette. Todos los demás tienen su asistencia. Listo, entonces clase patrones geométricos para la jubilación. Listo, ahí está. Y ahí está. Ahora el problema es conseguir la plata para meterle los 100 lotes a operaciones. Gracias, que descansen. Listo, voy a Gracias, darle. Jaime. Gracias a todos. Descansen. Vale, Chao. igual, nos vemos entonces el viernes. Ah, Viernes. bueno, una cosa. Ya ustedes en este punto tienen un nivel medio alto en cuanto a análisis. Mañana es el laboratorio de Forex y de futuros. Si quieren entrar, háganle para que empiecen a empaparse un poquito de cómo explican los futuros desde el punto de vista así técnico. No explican ¿A qué cosas. horas es? Jaime, ¿qué horas es? Mañana jueves arranca a las 8:30. De la noche, también virtual. Sí, señor, 8:30 de la noche. Entonces, ustedes ahí entran por la página de la academia, ustedes encuentran ahí el que dice Trading Lab. No, Trading Lab no, perdón. Esto, aulas en vivo, es que dice, aulas en vivo. Y van a encontrar dos pantallas. Hay una, la que dice Forex Futuros, obviamente es para entrar en el mercado de acciones, si quieren ya empezar a mirar acciones, es si mal no estoy, es el martes a las 7:30 de la noche. Ok. ¿Listo? El de Forex, casi los últimos 2 años yo siempre lo he estado dando, entonces mañana hablamos un poco de las proyecciones y de los pares así para Forex. Entonces, a mí me toca siempre la última media horita y la primera hora, los primeros 45 casi 50 minutos es puros futuros, que es para que ustedes ahí miren cómo es el cuento. ¿Listo? No se lo olviden, mañana. Pues, Mañana. Listo. Entonces, que descansen, nos veremos. Chao, descansen. chao. Chao. Y si no, nos vemos el viernes. Chao a todos. Chao. Gracias, buenas noches.